¿Qué tal, chicos? Buenos días. Una semana más de clase en lo que son clases virtuales, ya casi culminando nuestro año escolar y pues esperando de todo corazón que ustedes se encuentren muy bien en casa junto con sus familiares. Esta semana nos toca ver análisis combinatorio. Ese tema lo vamos a ver en lo que es aritmética, ¿correcto? Análisis combinatorio es un sistema que permite agrupar y ordenar en diversas formas los elementos de un conjunto. Para esto tenemos los dos principios fundamentales de conteo, que son el principio de la multiplicación y el principio de adición. Los tres principales tipos de análisis combinatorio son permutaciones, variaciones y combinaciones. En esta vez solamente vamos a ver lo que son permutaciones y combinaciones, perdón. ¿Por qué? Porque la variación es es una parte de las permutaciones, es algo específico de una permutación. En el principio de multiplicación dice, si un evento A ocurre de m maneras distintas y otro evento B ocurre de n maneras distintas, entonces el evento A y B puede ocurrir de m por n maneras distintas. Por ejemplo, ¿cuántas placas de automóviles pueden hacerse si cada placa consta de dos letras diferentes seguidas de 3 dígitos diferentes? Considerar las 26 letras del alfabeto. Y aquí me dice, fíjense, son dos letras seguidas. Si hay 26, hay 26 letras que yo puedo escoger. Pero la siguiente letra ya no van a haber 26, sino solo 25 letras. Y en los dígitos, recuerden que los dígitos de nuestro sistema de numeración es del 0 al 9. Por lo tanto, aquí tenemos 10 opciones. En la siguiente ya no voy a tener 10, sino 9. Y la siguiente ya no voy a tener 9, sino 8, una menos. Y ya me tocaría multiplicar 26 por 25 por 10 por 9 por 8. Por ejemplo, para una obra de teatro hay 6 varones y 8 mujeres que aspiran a los papeles principales. ¿De cuántas maneras el director puede elegir a la pareja principal? El director puede elegir a la pareja principal de n maneras, o sea, n varones por n mujeres. Aplicamos el principio de la multiplicación porque son 8 varones por 6 mujeres, serían 48. De 48 formas él puede elegir. Pero también tenemos un principio que es el principio de la adición. Si un evento A ocurre de m maneras distintas y otro evento B ocurre de n maneras distintas, entonces el evento A o B puede ocurrir de m más n maneras distintas. Por ejemplo, un repuesto de automóvil se vende en 6 tiendas en La Victoria o en 8 tiendas en Breña. ¿De cuántas formas se puede adquirir el repuesto? Por el principio de la adición tenemos 6 formas de adquirirlo en Victoria y 8 formas de adquirirlos en Breña. Entonces, ¿de cuántas formas yo puedo adquirir dicho producto? De 14 formas, porque yo solo son esas 14 formas que yo puedo ir ahora. También tenemos, por ejemplo, que también podemos aplicar el principio de la adición. Dice, una biblioteca tiene 40 libros de historia y 50 libros de filosofía. ¿De cuántas maneras un estudiante puede aprender acerca de alguno de estos dos temas? Yo voy a decir, yo digo, n libros de historia más n libros de filosofía serán las n maneras. 40 de historia más los 50 de filosofía serían las 90 maneras que puede aprender. Ahora hay que ver factorial de un número, porque este tema nuevo que ustedes ven acá es lo que vamos a utilizar para lo que son permutaciones y combinaciones. De alguna forma ya lo hemos visto en algún ejercicio años atrás, lo que es un factorial de un número. Les voy a hacer recordar. El factorial de n, el factorial significa como signo de admiración hacia abajo, es la multiplicación sucesiva de números hasta llegar al número. Por ejemplo, yo digo factorial de n sería 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por n menos 1 por n. Hay que recordar que el factorial de 1 sería 1. El factorial de n también yo lo puedo expresar por n menos 1 factorial, ¿sí? Por el consecutivo, pero ya con factorial. El 0 factorial por convención siempre es 1, recuerden eso. El 0 factorial siempre es 1.
Entonces yo voy a tener, fíjense, el 1 factorial hemos dicho que es 1. El 2 factorial, recuerden que ese es factorial, sería 2 por 1, 2. El 3 factorial sería 3 por 2 por 1, que es 6. El 4 factorial sería 4 por 3 por 2 por 1, que es 24. El 5 factorial sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que es 120. Imaginemos, yo les digo 6 factorial sería 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que sería 720. Y así sucesivamente yo puedo ir sacando los factoriales de un número. Por ejemplo, miren, dice, calcula el valor de la siguiente expresión. A es igual a 5 factorial más 3 factorial. Entonces me dice, resuelve esto. Yo sé que 5 factorial es 1 por 2 por 3 por 4 por 5, que sería 120. Y 3 factorial sería 1 por 2 por 3, que es igual a 6. Entonces yo voy a decir que A es igual a 120 más 6, 126. O quizás me lo pueden poner de esta forma. Determina el valor de X si X menos 5 factorial es igual a 720. ¿Dónde yo sé que 720? ¿Qué número, qué factorial es 720? Yo sé que 6 factorial es 720. Entonces yo digo, como yo digo que 6 factorial es 720, entonces X menos 5 es igual a 720, por lo tanto, X menos 5 es 6 factorial, ¿verdad? Yo lo reemplazo. Yo digo que 720 es 6 factorial. Por lo tanto, X menos 5 es igual a 6. Donde X menos 5 es igual a 6 y X va a ser 11. Ahora sí vamos a centrarnos en lo que son permutaciones. Se denomina permutaciones de n elementos a los diferentes grupos que se pueden formar con dichos elementos tomándolos todos a la vez. Acuérdense, estos toma todos a la vez. Cuando ya tengo una variedad, pero no los tomo todos, sino tomo una parte, ahí sí hablamos no de permutaciones, sino de variaciones. Es un caso específico de la permutación, la variación. Las permutaciones implica el orden, o sea, sí importa el orden de cómo yo agrupe. Por ejemplo, me dan 2 cifras para formar y no es lo mismo que yo forme un 12 que yo forme un 21, porque son números distintos donde importa el orden, donde importa que yo ponga primero las unidades y después las decenas, o primero las decenas y después las unidades, ¿no? Cada conjunto ordenado de n elementos se denominará una permutación de los n elementos diferentes. Y la forma es, fíjense, permutación de n, p sub n, miren, fíjense así, es igual a n factorial, donde p sub n corresponde al número de permutaciones posibles. Recuerden que una permutación es igual a n factorial. Acuérdense de esta formulita. Por ejemplo, me dice, determine el número de permutaciones posibles de las siguientes letras, A, B, C, D. Aquí va a importar el orden, porque no es lo mismo que yo forme AB que BA, AC que CA. Aquí sí va a importar el orden. Entonces, como importa el orden, tenemos que sería permutación de 4, porque son 4 letras, miren, 1, 2, 3 y 4, son 4 letras. Entonces sería permutación de 4, que es 4 factorial, serían 4 por 3 por 2 por 1, serían 24 permutaciones posibles. Y aquí tenemos A, B, C, D, A, B, D, C, A, C, B, D, A, D, y así vamos formando todas las permutaciones posibles en formar, al momento que si es que nos piden representarlas, ¿ya? Ahora tenemos en una mesa redonda, ¿de cuántas formas se puede sentar 5 personas en la misma? Fíjense que también hay una fórmula para hallar permutaciones cuando son circulares, ¿sí? ¿Y cómo sería la permutación en una forma circular? La permutación en una forma circular sería, por ejemplo, de n, sería n menos 1. De una forma circular, n-1 factorial, ¿sí? Y aquí tenemos, por ejemplo, si n vale 5, entonces sería la permutación de n-1, que sería 4 menos 1, y ahí sería 4 menos 1, 4 factorial. La permutación de 4 factorial, que es 24. Entonces,
¿De cuántas formas se puede sentar 5 personas en la misma mesa? De 24 formas. Aquí tenemos otro ejemplo. 5 personas entran a una sala en la que hay 8 sillas. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden ocupar las sillas? Miren, hay 8 sillas disponibles y hay 5 personas. Es una permutación de 8 en 5 o lo que también vamos a llamar variación. Pero como les digo, hay que dejarlo con permutación. No es que estemos tomando aquí todos los elementos. Estamos viendo que sí hay 8 sillas, pero no todos se van a tomar porque solo hay 5 personas. Entonces sería la fórmula, en este caso, miren, va a ser así. Vamos a ponerlo de n en k. Esto va a ser n factorial sobre n menos k factorial. ¿Sí? N menos k factorial. Y aquí tenemos 8 factorial sobre 8 menos 5 factorial. Y me quedaría 8 factorial sobre 8 menos 5, que es 3 factorial. Y yo empiezo 8 por 7 por 6 por 5 por 4 y lo dejo con 3 factorial. ¿Por qué? Porque este 3 factorial se puede eliminar con este 3 factorial. Se eliminan y me queda 8 por 7 por 6 por 5 por 4, que es 6.720 maneras de sentarse. Tengo otro ejemplo, me dice, una urna contiene 4 canicas blancas, 5 canicas negras y 3 canicas rojas. Determina cuántas maneras se pueden ordenar las canicas en línea recta. De este problema anterior tenemos que el número total de canicas van a ser 4 blancas más 5 negras más 3 rojas, serían 12 canicas en total. Pero de estas canicas hay que repartir de 3 clases, hay blancas, negras y rojas, que serían 4 blancas, 5 negras y 3 rojas. Ahora, como importa el orden, hay elementos repetidos, entonces vamos a trabajar las permutaciones con elementos repetidos, que se va a tomar así de la siguiente forma. Las permutaciones con elementos repetidos va a tener la siguiente forma. N, y aquí le voy a poner K, o M, N, M, N y P. Entonces va a ser así, n factorial sobre m factorial por n factorial por p factorial. ¿Sí? Y aquí tenemos, por ejemplo, 12 factorial sobre 4 factorial por 5 factorial por 3 factorial. ¿Por qué diferencio? Porque hay canicas repetidas, por eso es que le pongo con repetición. Y yo voy a tener 12 por 11 por 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 factorial. Lo dejo al mayor. Fíjense, y aquí este 5 factorial se puede eliminar con este 5 factorial. Ahora, ¿recuerdan cuánto era? ¿Recuerdan cuánto era 4 factorial? Pues era 24, ¿no es cierto? Y 3 factorial era 6. Este 3 factorial que es 6, yo lo puedo simplificar con este 6 de acá. Y luego simplifico por acá, que sería un 24. Entonces, yo voy a multiplicar 7 por 8 por 9 por 10 por 11 por 12, lo divido entre 24 y me va a salir 27.720. Entonces, las canicas se pueden ordenar en una línea recta de 27.720 maneras posibles. También tenemos lo que son las combinaciones. Son aquellas agrupaciones en las que no interesa el orden de aparición de los elementos de un conjunto dado. Será lo mismo AB que BA cuando se toma la totalidad de elementos. Solamente se puede hacer una combinación. ¿Y cuál será la fórmula? Podemos hacerlo así, N en R, o lo ponemos así, combinación de N en R, que será N factorial sobre R factorial, abro paréntesis, N menos R factorial. Y se lee de la siguiente forma, la combinación de N elementos tomados de R en R. Aquí, por ejemplo, se puede dar, cuando yo tomo, en este caso, como observamos el ejemplo que estamos a continuación, es cuando hablamos de comité. Yo quiero formar presidente, vocal y secretario.
Entonces, no importa el orden, no importa que sea Juan o Pedro o Pablo, que sea presidente, solo que quiero 3 personas al azar de un aula. Cuando quiero también realizar sabores de un jugo y tengo 6 diferentes clases de frutas. Y no importa que si yo hago un jugo de fresa, melón y papaya, o que si yo hago un jugo de uva, fresa y mango, que si yo hago otro jugo. O sea, no importa porque al final no me interesa el orden, porque al final el resultado va a ser igual, la mezcla de los 3. En una clase, por ejemplo, en una clase de 35 alumnos se quiere elegir un comité formado por 3 alumnos. ¿Cuántos comités diferentes se pueden formar? Yo tengo una clase de 35. Entonces será, fíjense, una combinación de 35 alumnos en 3 en 3, ¿verdad? Porque lo voy a ir tomando de 3 en 3. Y será 35 factorial sobre... Entonces, miren, aplicando la fórmula de combinación, ahora hay que recordar, como les decía yo, no entran todos los elementos, ¿verdad? Porque son los 35 alumnos y solo queremos 3. No importa el orden, no importa que sea Juan, Ana o Ana y Juan. Y además no se repiten elementos, ¿sí? Porque acuérdense que un cargo de presidente no lo puede tomar un mismo alumno, 2 cargos, ¿no? Distintos. Y aquí hablamos de una combinación 35 factorial sobre 3 factorial sobre 3 factorial por 35 menos 3 factorial, ¿sí? Esa es la fórmula, ¿no es cierto? N sobre N factorial, K factorial sobre N menos K factorial. Lo que les decía, 35 por 34 por 33 por 32 sobre 3 factorial y aquí me quedaría por 35 menos 3, 32 factorial. Se va a 32 factorial y me quedaría 35 por 34 por 33 y acuérdense que 3 factorial es igual a 6. Entre 6 me quedaría 6545. Ahora vamos a ver el siguiente ejercicio. ¿De cuántas formas pueden mezclarse los 7 colores del arco iris tomándolos de 3 en 3? Entonces, no entran todos los elementos, no importa el orden que yo los tome y no se repiten elementos. Voy a tomar una combinación de 7 en 3. Y recuerden que ¿cómo sería la fórmula? 7 factorial sobre, tenemos de 7 en 3, siempre se pone, ¿ya? 7 factorial sobre 3 factorial. Y aquí la resta de 7 menos 3 factorial. Y luego, yo sé que 7 factorial lo vamos disminuyendo. 7 por 6 por 5 por 4. Recuerden, ¿por qué por 4? Por 4 factorial. Porque aquí también me va a salir 4. Recuerden que 3 factorial es 6 por 4 factorial, que me salía 7 menos 3, 4 factorial. Se va con este 4 factorial, este 6 se va con este 6 y me queda 7 por 5, 35 formas de tomarlos de 3 en 3. Vamos viendo algunos ejercicios. Nos dice, determina el número de permutaciones posibles de las letras A, B y C, D. Y yo tengo, ya lo hemos visto en el primer ejercicio anterior, ¿no? Permutación de 4, 4 por 3 por 2 por 1, que sería 24. 24 formas. Determina el número de variaciones posibles de las letras A, B, C, D, pero tomados de 2 en 2. Fíjense, esto es lo que les decía. Son las permutaciones, pero tomadas de 2 en 2. ¿Sí? No vamos a tomarlas todas. Y entonces sería una variación que sería, es como decir una permutación con una permutación cuando no tomo todos los elementos. Sería 4 factorial sobre 4 menos 2 factorial. 4 por 3 por 2 por 1 sobre 2 por 1, que serían 12. ¿Cuántos números diferentes de 4 dígitos se pueden formar con los dígitos del 1 al 9 usándolos una sola vez? Lo que hablábamos sería una permutación, pero no tomando todos los elementos. Hay 9 elementos, pero no tomo todos. Solo tomo de 4 en 4, me dice de 4 dígitos. Y sería
Y aquí sí importa el orden de cómo yo los tomo, entonces no puedo decir que es una combinación. 9 factorial sobre 9 menos 4 factorial. Y me quedaría 9 factorial sobre 5 factorial, que es 9 menos 4. 9 por 8 por 7 por 6 por 5 se eliminan. 5 factorial con 5 factorial y me queda 2520. ¿De cuántas maneras se puede combinar las vocales A, E y O, U tomándolas de dos en dos? Miren, y aquí mismo me dice combinarlas, o sea que no me va a importar el orden. Y voy a hacer mi combinación, 5 factorial sobre 2 factorial, abro paréntesis, 5 menos 2 factorial. Trabajando esto, acuérdense que sería 5 factorial menos 5 menos 2 serían 3. 3 factorial se va a ir acá. Recuerden que este 5 factorial lo puedo poner por 5, por 4, por 3 factorial, que se puede eliminar con este de acá. Y este 2 factorial es 2, que lo simplifico con este 2. Me quedan de 10 formas. Listo, chicos, eso ha sido toda la explicación de lo que son análisis combinatorio. Ustedes pueden resolver las páginas de su libro de actividades de la 239 a la 241. No se olviden que esta semana sí tenemos Zoom. Nos vemos entonces el jueves a las 5:30 de la tarde. Cuídense y a seguirse cuidando, pues, chicos, ¿ya?